Hola, bienvenidos a este nuevo entrenamiento. Hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo muchos de ustedes venían pidiendo, un tema que ocupa a gran parte de las personas hoy en día. Es un tema que posiblemente tú has venido conviviendo con él hace muchos años y tal vez no has sabido cómo darle solución. Lo primero que quiero decir antes de hablar de este tema es que yo personalmente no soy un experto. Sin embargo, durante los últimos 8 o 10 años de mi vida he estado lidiando directamente con esto y que mal que bien he podido dominarlo un poco y ya no me afecta tanto como me afectaba antes. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama ¿cómo vencer los miedos? ¿Cómo vencer tus miedos? Tú me dirás, Juan, es un tema muy amplio, es un tema muy complejo. Y puede que sí, puede que pudiéramos hablar mucho al respecto y de hecho pues hay libros enteros sobre el tema, pero vamos a hacerlo de una manera concreta y vamos a hablar de casos puntuales. Lo primero que quiero decirte al respecto es que los miedos son posiblemente nuestros peores enemigos. Los miedos son monstruos mentales que limitan nuestra vida. Los miedos son ideas que te han convencido de que no eres capaz de hacer algo. Los miedos son ilusiones que te has creído y que hoy son la razón por la que no vives como quieres vivir. Los miedos son tal vez el motivo por el que vives donde estás viviendo y no en donde quieres vivir. Los miedos son la razón tal vez por la que no estás ganando lo que quieres ganar a pesar de que sabes que puedes hacerlo y quieres hacerlo. Los miedos son tal vez la razón por la que aún no te has lanzado a desarrollar ese proyecto que toda tu vida has querido desarrollar. Los miedos son quizá lo que hoy te sigue deteniendo para que le apuestes 100% de tu tiempo, energía y recursos a lograr tu sueño, a lograr tu ideal, a esa carrera artística o a esa carrera deportiva o a ese emprendimiento que siempre has soñado iniciar, pero por miedo no lo has hecho. Los miedos son lo que hace que los seres humanos vivan por debajo de su potencial. Los miedos son los que hacen que al final de la vida el ser humano se arrepienta más de lo que hizo, de lo que dejó de hacer. En pocas palabras, los miedos roban la vida. Los miedos te alejan de la persona en la que estás llamada a convertirte. Los miedos son posiblemente tu peor enemigo. Y personalmente, yo a lo largo de mi vida, al igual que tú seguramente, he tenido muchos miedos de muchas cosas. Existen miedos de todo tipo, de todos los sabores, olores, colores, de todos los tipos que tú quieras. Y para cada miedo hay una cura diferente, pero que todas entre sí se parecen. Cada miedo te afecta de una manera distinta quizás. Hay personas que tienen miedo, por ejemplo, a conseguir una pareja y les da un miedo profundo hablar con alguien que les atrae y por ende se quedan solos, muchas veces. Hay otro tipo de miedo, como por ejemplo el miedo a hablar en público. Hay personas que tienen un pánico escénico, que dicen yo nunca voy a hablar en público, yo no soy bueno para eso. Y cuando se montan en un auditorio, por pequeño que sea, o cuando le van a hablar a un grupo de personas, por pocas que sean, pues empiezan a sudar y ese miedo se empieza a exteriorizar biológicamente. Hay otras personas que tienen miedo al fracaso. Les ocupa demasiado el qué dirán. Entonces son personas que mal que bien no se arriesgan a hacer nada diferente porque se la pasan diciendo ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir mi pareja? Viven una vida enjaulada en las opiniones de los demás y tristemente terminan sacrificando lo que quieren hacer por encima de lo que los demás desean que él o ella haga. O sea, prefieren agradar y complacer a los demás por encima de agradarse y complacerse a sí mismos. Eso no tiene ningún sentido. Hay personas que tienen miedo al éxito y se la pasan jugando a ser pequeños toda su vida. Son personas que saben que dentro de sí tienen grandeza, pero son como acomplejados, como tímidos, como retenidos, porque piensan que si brillan más que los demás, eso va a ser algo negativo y va a hacer que los demás les desarrollen rabia, rencor, ira, resentimiento, envidia, en fin. Hay toda clase de miedos, muchos, demasiados.
independientemente de cuál sea tu miedo, es la razón tal vez por la que hoy no has logrado la vida que quieres lograr o por la que no te has convertido en la persona en la que te quieres convertir. También existen miedos no son miedos, son preocupaciones. Entonces hay personas que tienen miedo al futuro, ¿sí? Y se la pasan preguntándose todo el tiempo qué les deparará su futuro, qué les traerá. ¿Será que las cosas van a salir bien? ¿Será que las cosas van a salir mal? ¿Será que sí voy a tener el dinero suficiente para pagar los gastos del próximo mes? ¿Será que mi negocio sí va a seguir siendo rentable? ¿Será que el dinero sí va a seguir llegando a mi vida? Hay muchas personas que les da miedo, literal, la parte económica, la provisión financiera, ¿sí? En fin, los miedos son ataduras psicológicas que hasta que no las corrijas, siempre vas a vivir una vida angustiada, una vida frustrada y una vida por debajo de tu capacidad. Pero quiero que expliquemos un poco de dónde vienen los miedos, por qué los seres humanos sentimos miedo. Y esto fue algo que en algún momento yo leí y entendí la razón fisiológica, científica, por la que los seres humanos sentimos miedo. Entonces dice, los seres humanos tenemos algo que se llama el instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es, como su nombre lo indica, un instinto supervivencia. O sea, algo que tenemos en nuestro interior que en la mayoría de casos es inconsciente o semiconsciente. O sea, es algo de lo que no nos damos cuenta, pero está. Es como, un instinto es como cuando tú respiras. A veces ni siquiera te estás dando cuenta que estás respirando, pero lo estás haciendo. De hecho, en las noches, mientras duermes, obviamente no te estás dando cuenta que estás respirando, pero si dejaras de respirar, pues obviamente vas a morir. El cuerpo humano está diseñado para autopreservarse a sí mismo, para huir del peligro, para conservar la vida. ¿Estamos de acuerdo? Y uno de esos instintos, además de la respiración, de los latidos del corazón, de los reflejos, es el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia dice que el cerebro humano desarrolla una reacción de rechazo a lo desconocido. O sea, todo lo que nosotros no conocemos, el cerebro automáticamente dice que no. Pero eso es algo instintivo, eso es algo animal, es algo reptil, es algo que no es consciente. ¿Okay? Y gracias a este instinto de supervivencia, dice la ciencia, fue que la raza humana evolucionó. Porque fíjense que la raza humana no es ni la más fuerte de la naturaleza, ni la más veloz, ni la más resistente a los cambios, ni a las temperaturas, pero sí tiene algo que se llama instinto de supervivencia. Entonces, cuando el antiguo ser humano veía un dientes, colmillos de sable, o un animal muy peligroso, salía corriendo, porque instintivamente se autopreservaba. Ese instinto de supervivencia, como seguimos siendo seres humanos, todavía lo conservamos. Y en pleno siglo XXI ya no hay dientes, colmillos de sable por ahí caminando queriendo comerte. Es decir, hoy en día, en muchas ocasiones, ese instinto de supervivencia te perjudica mucho más de lo que te beneficia. Y actualmente, las personas cuando nos encontramos con una situación desconocida o con algo que nos obligue a salir de la zona de confort, porque ojo con esto, el instinto de supervivencia lo que busca es mantenerte en la zona de confort. La zona de confort es la zona de lo conocido, o sea, la zona de lo que ya sabes cómo va a operar. Por ende, eso no te genera temor. ¿Okay? Todo lo que se salga de tu zona de confort activa el instinto de supervivencia y por ende, de forma inconsciente, el cerebro te dice, hacia allá no. Y eso hace que tú te llenes de miedo. Gracias al miedo, la raza humana evolucionó, pero también hoy en día, gracias al miedo, la raza humana desevoluciona o inevoluciona. Está estancada en muchas ocasiones. Por el miedo tú estás estancado, porque hasta que no te des cuenta qué es el miedo y cómo actúa, pues no vas a poder solucionarlo. Entonces quiero que sepas eso. El miedo es simplemente un instinto que te aleja de lo desconocido, pero quiero decirte algo también, y es que tú ya no eres un animal. Tú eres un ser humano consciente. Los científicos hablan de que el cerebro humano está dividido en 3 partes. Esto lo habíamos hablado en otro video. Dicen que en primer lugar tenemos el cerebro reptil,
en donde se encuentran todos los impulsos e instintos que te mantienen vivo. El reptil es completamente incontrolable por nosotros. Luego aparece algo que se llama el cerebro límbico, que es todo lo que tiene que ver con las emociones y con, digamos, las sensaciones que tú experimentas. Los seres humanos, gracias a este segundo cerebro, sentimos. ¿Okay? Pensamos de alguna manera frente a las cosas, nos sentimos tristes, alegres, eufóricos, deprimidos. El cerebro límbico está muy relacionado con la inteligencia emocional y es un cerebro semiconsciente, porque hay algunas emociones que tú no controlas, hay otras que sí. El reptil no lo controlas. Pero luego tenemos otra tercera parte del cerebro que se llama el neocórtex, que es el cerebro pensante. ¿Okay? Es el cerebro racional, es el cerebro lógico, es la parte que domina a las otras dos o que debería hacerlo. Entonces el miedo se encuentra casi siempre acá, en la parte reptil. Si tú fueras un reptil, pues déjate vencer por tus miedos. Pero como eres un ser humano consciente que puede tomar decisiones, hombre, a pesar de que el impulso te estimule, el neocórtex decide si se deja dominar por el instinto animal o por el contrario reflexiona y dice no. Analizándolo desde un punto de vista sensato, a pesar de que mi mente me dice que ese proyecto no lo debería desarrollar, o mi mente no, mi corazonada o mi instinto me dice que hacia allá no debería hacerlo, analizándolo desde un punto de vista lógico de esa situación voy a sacar mucho provecho. Por consecuencia, con miedo y todo, acción. Así se vence el miedo, cuando tú lo desenmascaras. Por eso es importante que identifiques al mago, o sea, desenmascara al mago. Porque cuando tú identificas el truco, se acabó la escena. Cuando tú ya sabes cómo el mago opera, se pierde la mística. De hecho, hace poco estaba con un amigo que era mago y me hizo una cantidad de trucos, no pude identificar ninguno y por consecuencia la magia prevaleció. Pero si el mago me hubiera explicado cómo hacía el truco, se hubiera perdido de inmediato la magia. Sí, la magia. Ahora, si tú quieres desenmascarar tus miedos y empezarlos a dominar, y mejor aún, empezarlos a corregir, entonces primero identifícalos. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy importante y es, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu miedo? Todas las personas tal vez tenemos miedos diferentes, otros tenemos muchos en común. De pronto tu miedo, vuelvo y te repito, es lanzarte a hacer un proyecto que hace tiempo quieres hacer, pero por presión social no lo has hecho. De pronto tu miedo es, ya estás en un buen proyecto, ya estás en camino y en dirección a tus sueños, pero sigue habiendo muchas razones en tu cabeza por las que todavía no das tu máximo, por las que todavía no te vas all in, por las que todavía no te comprometes del todo, por las que todavía no quemas las naves. De pronto tú tienes un miedo de que hablar con las personas puede ser algo negativo para ti y ese miedo a la hora de relacionarte con los otros te está afectando muchísimo. No sé cuál sea tu miedo, pero por favor desenmascáralo, identifica cuál es, plásmalo en tus ojos, míralo, sé consciente de cuál es porque ese es el primer paso para empezarlo a solucionar. Luego, cuando tú ya sabes cuál es tu miedo, hazte una pregunta y es, ¿qué debo hacer o qué acciones debo emprender para vencerlo? Para vencerlo. Y aquí es donde llegamos a la cura más eficiente del miedo, que se llama la acción. Anótalo ahí. La acción cura el miedo. Hace unos meses tuve la oportunidad de hacer un viaje a México y había un pozo dentro de, en el sitio donde fuimos, que se llaman, no recuerdo muy bien cómo se llaman, pero el caso es que las personas se paraban como en una especie de roca y abajo había un lago profundo, pero como a 10 metros. La verdad, para serles muy sincero, yo estaba que me moría del susto, o sea, estaba que me sentaba a llorar. Y yo miraba eso, me volvía a alejar. Y yo miraba eso y me volvía a alejar. Y yo miraba eso y me volvía a alejar. Identifica cómo actúa el mago, o sea, cómo actúa el miedo. Mientras más
pienses en el miedo, más grande se hace. Mientras más lo analices, más se intensifica. Recuerda que el miedo es una ilusión, es un monstruo mental. Pero pensar en él, en lugar de trabajar en él, en lugar de enfrentarlo, hace que el monstruo vaya desarrollando un tamaño desproporcionado en tu cabeza. Entonces yo cuando miraba ese hueco, cada vez me asustaba más, cada vez me asustaba más, cada vez me asustaba más. El análisis engrandece el miedo. Yo estaba en ese momento con varios amigos y me dijeron, hermano, mire cómo se hace, ¡flum! Y se tiraban. Y yo, este tipo no piensa, esta persona no se autopreserva, esta persona no tiene cuidado de sí mismo. Nada, se mandaban, sin mente como las Barbies, decían ellos. Tírese. Al final yo dije, si pienso más, no me va a tirar. Sin mente. ¡Fluf! Y cuando me tiré, iba cayendo, yo ¡ah! Y yo dije, increíble, maravilloso. No era tan miedoso como pensaba. Bueno, sí lo era, pero era más provechoso que contraproducente. Y ese es otro de los engaños del mago, ese es otro de los engaños del miedo, que te hace creer que intentarlo va a ser más perjudicial que no intentarlo. Y por eso te autopreservas, porque como tú desde un punto de vista lógico identificas que pierdes más de lo que ganas si lo intentas, entonces no lo haces. Ese es el engaño del miedo, hacerte creer que vas a perder más de lo que ganas si lo intentas, cuando es al revés, vas a ganar mucho más. ¿Por qué? Porque si lo intentas, pueden pasar dos cosas, aprendes o lo logras. Como dicen vulgarmente, o experimenta o golea, pero con ninguna de las dos pierde. Con la única que pierde es cuando el miedo logra paralizarte o logra paralizarlo e inevitablemente se queda en el mismo punto estancado. Ahora, ¿esto aplica para lanzarse a un hueco profundo en donde hay un lago? ¿O aplica para hablar en público? ¿O aplica para ir por tus sueños? ¿O aplica para hacer una llamada que hace tiempo tienes que hacer? ¿O aplica para hablarle a la persona a la que tú le quieres hablar? ¿O aplica para ir a solicitar una beca que siempre has querido y nunca te has atrevido a hacerlo? Grábate esta frase. Al final de tu vida te vas a arrepentir más de lo que dejaste de hacer por miedo que por lo que efectivamente hiciste. Y te digo algo, si tú te atreves a hacer eso que temes hacer y no lo consigues, vas a quedar orgulloso de ti. Así hayas fracasado, y eso no se llama fracaso, eso se llama experiencia. En mi concepto, el único fracaso reside en no intentar las cosas. Cuando tú, si estás desarrollando un negocio, ves una persona que puede ser un cliente potencial y le hablas y te dice que no, no fracasaste, aprendiste, es una experiencia. Pero si tú ves una persona que tú dices, este puede ser un cliente potencial y por miedo no le hablas, ahí sí fracasaste. Porque ni aprendiste ni facturaste, simplemente te dejaste llevar por el miedo. Tristemente los seres humanos desperdiciamos años enteros de nuestra vida discutiendo y dialogando con el miedo. Anótenlo ahí, chicos, con el miedo no se habla, al miedo hay que ignorarlo, al miedo es enfrentamiento para poderlo solucionar. Ve directamente hacia donde está ese miedo que tanto temes e inevitablemente te vas a dar cuenta que era una mera ilusión. Ahora, obviamente hay miedos reales. No con esto estoy diciendo que si tú ves una llama de fuego y te da miedo, entonces tú dices, como Juan Ricardo dijo que al miedo hay que enfrentarlo, pues metámonos y toquemos la llama. No, o sea, hay cosas de cosas. Yo lo que quiero decir con esto es que la gran mayoría de miedos que hoy invaden la mente humana son falsos, no existen, son ilusiones, son mentiras que se han convertido en tu verdad porque tú le has permitido que así sea. Y quiero que sepas esto, el crecimiento personal de un ser humano se mide en la cantidad de miedos que va venciendo. Si a ti te da miedo conducir y aprendes a conducir, creciste personalmente. Si a ti te da miedo hablar en público y aprendes a hablar en público, creciste personalmente. Si a ti te da miedo hablarle a una persona que te gusta y te lanzas y goleas, o sea, efectivamente logras tu objetivo, creces personalmente. Si tú quieres sacar un negocio adelante y por miedo no has hecho las acciones que se requieren para hacerlo, pero las haces, creces personalmente, financieramente. O sea, siempre tu siguiente nivel en la vida está después del miedo. Ahora, quiero decirte algo más. La zona de confort no es algo malo. La zona de confort es buena. Lo malo es que sea pequeña. Porque si tú tienes una zona de confort de este tamaño,
entonces tu vida va a estar muy limitada, todo te va a dar susto, viajar te va a dar susto, emprender te va a dar susto, hablar con alguien nuevo te va a dar susto, probar un plato de comida que nunca hayas probado te va a dar susto. Eso es el colmo del miedo. Hay personas que yo les digo, venga, comamos sushi o alguna cosa diferente. No. Yo como lo mismo siempre. ¿Eso cómo se llama? Una zona de confort muy pequeñita. La zona de confort nunca va a desaparecer. La zona de confort lo que hay que hacer es ensancharla, o sea, que cada vez sea más grande. Que dentro de tu zona de confort esté viajar, que dentro de tu zona de confort esté progresar, que dentro de tu zona de confort esté conocer todos los días gente nueva, que dentro de tu zona de confort esté enfrentarte a tu siguiente nivel todos los días, que dentro de tu zona de confort esté el ejercicio de ponerte metas y alcanzarlas. Esa es una verdadera zona de confort, una zona en donde es tan amplio el espectro de posibilidades que inevitablemente pues vas a estar muchísimo más cómodo que en una zona de confort de este tamañito. Por ejemplo, hace unos años a mí personalmente me daba miedo literal hablar en público. O sea, yo veía un auditorio y me mareaba, me daban ganas de vomitar. Así fueran de 20 personas. O sea, hablar en público estaba fuera de mi zona de confort. Hablar en público. Entonces yo, cuando tenía que enfrentarme a un público, tenía dos opciones. O me obligaba a hacerlo con miedo y todo, o me quedaba aquí guardado en mi propia miseria. Yo decía, no, yo entiendo que el crecimiento personal y mi siguiente nivel en mi vida está afuera de mi zona de confort. Tengo que obligarme a estirar la zona. Y lo que yo hacía era que empezaba a transitar hacia este sitio. Las primeras veces me daba susto. Las segundas también me daba susto. Las terceras veces también me daba susto. La cuarta vez también me daba susto. Pero como ya me estaba acostumbrando a recorrer ese camino, inevitablemente la franja de la zona de confort llega un momento en donde se expande. Si tú hoy me preguntas, Juan, ¿a ti te da miedo hablar en público? Modestia aparte, en lo absoluto. Y ni siquiera si el auditorio es de 5.000 personas. No siento nada. Y hay personas que me dicen, ¿y usted cómo lo hizo? ¿Cómo es posible que usted se pare y le hable a la gente? Lo he practicado. La primera vez que yo tomé un automóvil, manejar, conducir, me daba susto, créanme, salir a la calle y conducir por mí mismo me daba susto, pero lo empecé a hacer hasta que inevitablemente conducir se volvió parte de mi zona de confort, ya susto no me da. Seguramente cuando empecé a hablar con la persona que me gusta, con mi novia, me daba susto, ¿sí? Voy a poner aquí novia, ¿sí? Pero lo empecé a hacer e inevitablemente llega un momento en donde ya no te da susto. Y así, llega un momento en donde tu crecimiento personal es tan importante que tu zona de confort es gigante. Y ahí es donde tú ganas poder, ahí es donde tus miedos no te dominan. Es más, ahí es donde ya no tienes miedos. Y si quieres una recomendación adicional, lo que más cura el miedo es la fe. Confía, todo va a salir bien. Si lo intentas, va a salir bien. Créeme, ya sea que logres lo que querías o no lo logres, seguramente te espera algo mejor próximamente. Si tú intentas hacer algo y eso algo no funcionó como tú lo querías, no te preocupes. Dios tiene preparado algo mejor para ti. Ten paciencia, sé diligente, esfuérzate y sé valiente. La valentía es uno de los atributos básicos para el éxito de las personas, porque no puedes pretender ganar más, alcanzar más, vivir mejor, ser más feliz, pensando y actuando de la misma manera apocada, miserable y pobre que lo has hecho toda la vida, ¿sí? Oblígate a salir de tu zona de confort. Cuando identifiques un miedo, eso es una señal que te está indicando no de qué debes huir, sino hacia dónde debes acercarte. Si conservas esa filosofía, no importa cuál sea tu miedo, inevitablemente a lo largo de tu vida vas a empezar a romper cada vez más ataduras. Hoy en día la esclavitud no es algo físico, es algo mental. Los esclavos del siglo XXI no son los que tienen grilletes y cadenas, sino los que siguen conservando en su mente miedos que no existen, miedos irreales que los llevan a vivir por debajo de su potencial. ¿Cuál es tu miedo? Pregúntate cuál es esa razón
por la que todavía no eres lo que quieres ser, no tienes lo que quieres tener, no vives como quieres vivir. Cuando desenmascares el mago y conozcas su truco de cómo funciona, que lo que hace es intensificar algo que realmente es pequeño, y tú, con valentía y audacia, vas y lo enfrentas, inevitablemente esa zona de confort se expande y tu vida mejora, se va a llenar de felicidad, de propósito, de satisfacción, y al final de tu vida, cuando el tiempo pase, no te vas a arrepentir de lo que dejaste de hacer, porque no dejaste de hacer nada, sino que vas a estar orgulloso de la persona en la que te convertiste, de las experiencias que viviste, y le vas a decir a tus hijos, a tus nietos o a la gente con la que te rodees que tú efectivamente viviste, porque el miedo te roba la vida, el miedo roba las mejores experiencias, y si tú se lo permites, literalmente le estás dando tu tesoro más valioso a una ilusión que no existe, que es tu vida misma. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas con las personas que consideres que más les pueda servir, personas que conozcas que siguen alimentando un miedo, personas que tú sabes que tienen la grandeza en su interior, pero tienen una coraza de miedo que todavía los mantiene rígidos y estáticos. También te invito a que comentes qué aprendiste, qué se te queda, y a que permanezcas conectado, porque seguramente vas a seguir aprendiendo mucha información de valor para tu vida. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto.